Telón, doctor Alberto Morea, y los abogados de nuestra empresa agraria azucarera Andahuasi. El día de hoy es un día muy importante para todos nosotros. Tenemos la presencia del doctor Alberto Morea, una eminencia constitucional, por supuesto, y en donde está ofreciendo esta conferencia de prensa para clarificar, para aclarar el tema por la que estamos atravesando entre el grupo nuestro como trabajadores accionistas de la empresa Andahuasi contra el grupo WOM Bustamante. Entonces, el doctor Morea el día de hoy va a ser muy claro en su exposición que va a ser en este recinto, y esperemos que la cobertura que ustedes hagan lo transfieran al pueblo, a la comunidad, para el conocimiento de cada uno de ellos, el conocimiento de nuestro pueblo, y se sepa la verdad desnuda, porque la razón la tenemos nosotros, y como saben ustedes, y estamos cansados de decirlo, que nosotros nunca vendimos nada. Con ustedes el doctor Alberto Morea. Yo lo diría a los amigos periodistas, porque este es un tema que tiene innegable interés público. Innegable interés público porque el Perú, que está progresando económicamente, decidió efectivamente hacer que en algún momento que los trabajadores pudieran efectivamente ser partícipes de este desarrollo económico y que en consecuencia pudiesen adquirir la propiedad de las empresas en las que iban trabajando, acciones en las empresas de las que estaban trabajando, y de esta manera, digamos, lograr que no solamente quienes ponían puramente el capital, sino que también quienes tenían el compromiso del trabajo pudieran ser propietarios. La propiedad, como decía el Papa Juan Pablo II, y lo dijo primero el Papa Juan XXIII, es una seguridad para el ser humano y en consecuencia más aún para un trabajador. Y por eso tiene que ese derecho, cuando es de los más débiles, de quienes han creído en esta promesa, de quienes se ilusionaron con esta posibilidad que fue propuesta por el Estado, tiene que ser respetada y tiene que ser reconocida, porque no solo las leyes lo señalan, sino porque además el espíritu de justicia lo ordena. En ese sentido, la empresa Andahuasi, la empresa agraria azucarera Andahuasi, que está conformada por una pluralidad de acciones, tenía efectivamente un paquete de acciones muy importante que era propiedad, y que es propiedad hasta ahora, del Sindicato de Trabajadores de Andahuasi. Es decir, esta empresa es propiedad del Sindicato de Trabajadores de Andahuasi, y a su vez esa empresa es propietaria de acciones de la empresa Andahuasi. En consecuencia, se señalaba que para vender las acciones que tenían los trabajadores por esta vía, se requería por parte de sus representantes la autorización de la Junta General de los Trabajadores de la empresa, original. Si eso no se produce, la venta es nula. Es como si yo pretendiera vender el bien del señor Alor sin que él me hubiera dado poder para venderlo. Esa venta es nula. Yo puedo decir que se le he vendido a Juan, a Pedro, a Sancho, pero esa venta no existe. Eso sucedió con el grupo WOM. El grupo WOM dice que compra, dice que paga, arregla un precio, y hay documentos de sobra en los cuales efectivamente se puede ir viendo cómo van acomodando un precio para tratar o para simular de que cumplen con las normas que establece la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, con relación a la manera, además, como en el caso de que se hubiese querido comprar acciones válidamente. Entonces, el tema es que si eso fuese así, si efectivamente hubiesen podido comprar debidamente,
entonces hubiesen tenido que hacer lo que se llama una oferta pública de acciones para que se fije verdaderamente un precio equitativo, porque el Grupo WOM quería adquirir la mayoría de las acciones de la empresa Andahuasi. No necesito decirles a ustedes que son de Huacho la importancia que Andahuasi tiene por la cercanía a Lima, por la calidad del azúcar, por todas las razones que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué sucede? No solamente se transgreden las normas del derecho civil y del derecho comercial, sino se transgreden incluso las normas de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Y en consecuencia se priva de las acciones a los trabajadores de una manera incorrecta y se les pretende colocar en una situación de accionistas minoritarios, en la cual prácticamente no tienen nada que decir sobre esta empresa que ellos efectivamente constituyeron y en la cual permanentemente trabajaron. En ese sentido, se inició una serie de acciones y efectivamente los trabajadores de Andahuasi se vieron sorprendidos porque en un proceso laboral que ellos iniciaron, fíjense bien ustedes lo que les estoy diciendo, en un proceso laboral que ellos iniciaron para que se nombre un administrador transitorio cuyo fin era que se pagaran los beneficios sociales de los trabajadores. En ese procedimiento laboral, un juez de buenas a primeras, a gente que no era parte en el procedimiento, determina nombrarlo administrador de la empresa Andahuasi, en un procedimiento que, como les digo, no tiene ningún contacto con el procedimiento civil ni con el procedimiento comercial, que es el que la Constitución y el que las reglas de la competencia establecen para poder definir este asunto. Es como si estuviéramos hablando de un proceso de familia, como que una señora demanda a su esposo para que le pase alimentos a sus hijos y el juez termina resolviendo que la señora se tiene que ir de su casa por desahucio, porque se le venció el contrato. Sí, señor, pero eso no hemos estado discutiendo, ni ese es el tema del asunto. Bueno, no importa, pero hay una resolución y ustedes la tienen que cumplir. Ese es el tema que está en discusión. Ese es el tema que está en debate. El Grupo WOM se ha pretendido a nuestro criterio aprovecharse de esta circunstancia, conseguir resoluciones de los jueces que son a nuestro criterio absolutamente nulas y por lo tanto señalar o decir que el representante de esta empresa es esta persona que fue originalmente nombrada por los propios trabajadores y que luego, sin cumplir los estatutos y los mandatos que tenía que atender porque así le habían dicho los trabajadores, le venden las acciones, tanto los ciudadanos Núñez Cámara como Rivas Urteaga, le venden al Grupo WOM. Es decir, terminan siendo ellos digamos, gente de confianza puesta por los trabajadores de Andahuasi en empleados del Grupo WOM. Como ustedes comprenden, todo ese tema no tiene ni pies ni cabeza y viola un principio fundamental del debido proceso que se llama, que es el de no ser digamos, desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si yo quiero discutir el desahucio, no puedo ir al juez de familia, porque eso no es materia del juez de familia. Eso es materia del juez civil. Si yo voy al juez de familia, yo no puedo obtener en el juez de familia una sentencia de desahucio a mi favor. Y entonces eso es lo que ha sucedido ahora. Y esa es la resolución que pretenden hacer valer. Contra esa resolución, en ese procedimiento, el Sindicato de Trabajadores de Andahuasi presentó una acción de amparo porque el procedimiento había sido irregular y porque además, en el fondo, sustantivamente, la resolución nombra a quien la ley prohíbe que sea nombrado como representante de la empresa, porque es una persona que tiene distintos procesos contra la sociedad. Es decir, el señor Rivas Urteaga o el ciudadano Rivas Urteaga tiene juicios abiertos en distintos juzgados penales por la comisión de diferentes actos que están en este momento en investigación. La lógica nos dice que el gato no puede ser despensero, ¿no es verdad?
La lógica nos dice que nadie puede ser juez y parte a la vez, que nadie puede, digamos, pretender, administrar con seriedad una empresa si es que está representando a un sector de la empresa y no al colectivo empresarial. ¿Está claro? Entonces, contra esta resolución, nosotros interpusimos una acción de amparo. La interpusimos hace 1 año y 9 meses, en mayo del año 2012, si no me equivoco, o 2012, efectivamente. Y para admitir la demanda, los jueces de esta localidad, que afortunadamente en este momento ya no se encuentran aquí, se demoraron 1 año y 2 meses. No obstante, que la propia Corte en varias oportunidades les había ordenado que admitieran la demanda. Después de 1 año y 2 meses recién admitieron la demanda de amparo. Mientras tanto, ellos seguían ganando tiempo con los hechos consumados que pretendían ir, digamos, acreditando en distintos momentos de la vida económica y social de Andahuaylas. Los trabajadores han resistido y en este momento nos encontramos en un instante tal en que el juez constitucional, que en este caso es el juez civil, tiene que resolver sobre esa acción de amparo que presentamos y que respeta estos derechos. Quiero decirles además que en este mismo procedimiento, donde se produce la resolución 122, en este mismo procedimiento ya la sala en segunda instancia había dicho en su oportunidad que no podía ser efectivamente Núñez Cámara ni Rivas gerentes ni representantes de la empresa, porque eso estaba en contra de lo dispuesto en el artículo 188 y 180 de la Ley General de Sociedades. ¿Está claro? Entonces, muy bien, no obstante esa cuestión que ya es cosa juzgada, sin embargo insiste en este procedimiento. Pero lo más grave de todo esto es que una vez que continuó este procedimiento que se inició, para que los trabajadores pudieran garantizar el pago de sus beneficios sociales y que fue declarado en su momento improcedente en la Corte Suprema, sin embargo, los del Grupo WOM pretenden que, como consecuencia de una resolución en ese procedimiento ya inexistente, el representante es Rivas Dávila. Como ustedes comprenden, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y por eso es que estamos en esta demanda y esperamos que en este caso las autoridades judiciales, respetando los principios de justicia y por supuesto las normas de derecho que respaldan en este caso concretamente los principios de justicia, y las demás autoridades del Perú, el Congreso que está investigando, la CONASEF que tendrá que pronunciarse, la propia policía que tendrá que hacer una investigación, por ejemplo, de quién financió la movilización que en el año 2010 trajo como a 5.000 personas para votarlos de sus lugares a los trabajadores de Andahuaylas. Es decir, se está descubriendo quiénes fueron los que, digamos, financiaron esa operación, es decir, quienes comprometieron a las autoridades del Estado para que hagan algo que solo eventualmente puede hacerlo él por su propia determinación. Entonces, estamos a la espera de las resoluciones judiciales, esperamos que se pronuncien con propiedad y que efectivamente los trabajadores puedan sentir que en el Perú, en este caso de Andahuasi, que es un ejemplo además, que es una suerte de caso modelo, vamos a decir, porque además Andahuasi, a diferencia de otras azucareras, no tiene ni ha tenido otros problemas, ¿no es verdad? Entonces, efectivamente, podamos decir que en el Perú los trabajadores también tienen derecho a la propiedad y tienen derecho a que los jueces cautelen esa propiedad cuando ésta es amenazada o les pretende ser arrebatada por gente que, digamos, pretendiendo darse formas legales, en realidad lo que hace es violar estas mismas normas y luego sostener su posición sobre la base de una presencia mediática y de una fuerza económica que les permite poner, por ejemplo,
páginas enteras de publicidad en los diarios, presionar a través de ellos a las autoridades del Poder Judicial, a las autoridades del Ministerio Público, a hacer movilizaciones como las que nos han dicho que están haciendo hoy hacia Lima, donde llevan camiones de camiones, ¿no es verdad? Lo que naturalmente no es gratis, con el propósito de pretender presentar como si estuvieran un respaldo de los trabajadores de Andahuasi. Como todos sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo porque son gente de la zona, los señores periodistas, el grueso de los trabajadores de Andahuasi, los trabajadores que siempre estuvieron en Andahuasi, están de este lado y no están del otro lado. Claro, naturalmente la administración Wong, me imagino yo que habrá contratado otras personas en este tiempo y pretenderá presentarlas como los trabajadores de Andahuasi, cuando los trabajadores de los que estamos hablando son aquellos que precisamente son titulares de estas acciones. Este es el tema, este es el punto que quería explicarles. Esto es lo que la semana pasada mantuve en una entrevista que varios de ustedes habrán visto en radioprogramas del Perú, y he querido repetir esa exposición aquí en Huacho, porque siendo aquí en Huacho donde se suscitan los hechos y donde está el problema social, quiero que ustedes, los periodistas, efectivamente jueguen el papel que lamentablemente mucha de la prensa de Lima no quiere jugar, porque conozco muy bien el periodismo de provincias. Yo fui quien, junto con César Rodríguez Rabanal, Fernando de la Flor, Ángel Delgado, resistimos la avanzada de la dictadura en la década de los 90, y cuando se nos cerró la prensa capitalina, formamos un programa que se llamó Prensa Popular y Democracia, donde los periodistas de provincias abrieron esos espacios que se nos querían cerrar desde la dictadura. Entonces, conozco bien que en provincias podemos hacer efectivamente esa corriente de opinión que no exige, digamos, millones ni certificados de conducta o de pertenencia al grupo empresarial, sino fundamentalmente a quienes eventualmente tienen la razón. Esa cercanía con el pueblo hace que efectivamente yo venga donde ustedes a hacerles este planteamiento y a decirles que si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda, yo estoy dispuesto a absolverla en cuanto pueda, para que ustedes transmitan esta posición al propio pueblo huachano, para la eventualidad que en algún momento se quiera llevar adelante un acto en curso. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hoy en la China de Huacho.